Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde realizo videos para ayudarte a navegar las relaciones tóxicas en tu vida desde una perspectiva bíblica, práctica y espiritual. Si este contenido te resulta útil y te gustaría recibirlo regularmente, tómate un momento ahora mismo, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista y estoy muy contenta de tenerte aquí. El descubrimiento, se podría decir, más peligroso de Carl Jung no fue la sanación del trauma, sino la etapa final del empático tras un abuso narcisista prolongado. ¿Y por qué esta transformación lo destruye por completo o crea algo psicológicamente sin precedentes? En su práctica clínica, Jung documentó a personas empáticas que habían sobrevivido a la manipulación narcisista sistemática y habían alcanzado lo que él llamó la etapa final del desarrollo empático. Individuos que habían experimentado una metamorfosis psicológica completa, un cambio radical. Estas no eran historias típicas de recuperación, sino casos en los que los empáticos emergieron con lo que Jung denominó conciencia de la sombra integrada e inmunidad a todas las formas de manipulación. Jung calificó este descubrimiento de peligroso porque los empáticos que alcanzaban esta etapa final a menudo se volvían irreconocibles para todas las personas que los conocieran. Habían desarrollado lo que él describió como empatía soberana, la capacidad de sentir profundamente y a la vez ser psicológicamente intocables, creando un nivel de conciencia que Jung rara vez había encontrado. Hoy les quiero contar uno de los descubrimientos más importantes de Jung sobre la etapa final del empático tras el abuso narcisista y por qué él creía que esta experiencia devastadora aniquilaba la sensibilidad empática para siempre o la transformaba en lo que él llamaba el sanador herido arquetípico. Una forma de conciencia que trasciende tanto a la víctima como al superviviente. Es interesantísimo y tiene todo el sentido del mundo para mí. El caso que reveló este fenómeno comenzó en 1928 con una paciente a la que Jung describió en sus notas privadas únicamente como M, una mujer de 34 años cuyos dones empáticos habían atraído a una serie de parejas narcisistas cada vez más destructivas. Cuando ella acudió a Jung por primera vez, estaba en una situación que él llamó psíquicamente disuelta. Su sentido de identidad estaba tan erosionado que apenas podía distinguir sus emociones de las de quienes la rodeaban. Pero Jung documentó algo extraordinario durante los 2 años siguientes. M no solo se recuperó, sino que también experimentó lo que Jung describió como una transformación alquímica a través de la integración con sus propias sombras, con su propia oscuridad, con sus sentimientos negativos. Donde antes ella era vulnerable a todas las corrientes emocionales, desarrolló lo que Jung llamó permeabilidad consciente. Es la capacidad de elegir exactamente qué absorber y qué desechar. Jung escribió en sus notas: M ha logrado algo que antes creí imposible, una soberanía empática total. Puede sentir la profundidad del dolor ajeno sin ahogarse en él. Puede detectar el engaño con una precisión sobrenatural. Lo más notable es que se ha vuelto inmune a la manipulación, a la vez que conserva su capacidad de compasión genuina. La transformación fue tan completa que Jung se preguntó si M seguía siendo la misma persona. Pero su familia notó el cambio de inmediato. Donde antes había sido la cuidadora emocional de la familia, la salvadora, la que toleraba de más, ahora establecía límites que parecían inquebrantables. Las personas más tóxicas en su círculo fueron las primeras en acusarla de volverse fría o diferente. Pero Jung reconoció algo profundo. M había alcanzado la etapa final del desarrollo empático que él solo había teorizado como posible. Jung observó que los ojos de M habían cambiado, contenían profundidades que nunca había visto. Lo describió como si hubiera mirado al abismo de la naturaleza humana y emergiera de ahí no rota, sino sabia. Jung se dio cuenta de que el abuso narcisista crea lo que él llamó el crisol empático, una olla a presión psicológica que o bien destruye la empatía por completo o la forja en algo mucho más refinado y poderoso. La clave está en comprender lo que Jung llamó integración de las sombras a través de la individuación forzada.
Durante el abuso narcisista, el empático se ve sistemáticamente obligado a confrontar su propia sombra, sus propios sentimientos y pensamientos negativos provocados por él o la narcisista. Está luchando constantemente contra todo ese dolor que le causa a la persona para no actuar o decir el tipo de cosas que ha repudiado o rechazado. El narcisista actúa como un espejo de sombra inconsciente, reflejando su propia capacidad de manipulación, de egoísmo y de desapego emocional. Jung documentó que los empáticos suelen atravesar lo que él llamó las 3 muertes durante este proceso. Primero, la muerte de su autoimagen idealizada como puramente bueno y generoso. Segundo, la muerte de su creencia de que el amor puede sanar a cualquiera. Y tercero y más crucial, la muerte de su necesidad de validación externa para sentirse valioso. El empático debe enfrentar su propia sombra, escribió Jung, no a través de una suave introspección, sino a través de una confrontación brutal con su propia capacidad para la maldad. El narcisista, sin saberlo, se convierte en el catalizador de este trabajo psicológico. Jung identificó que los empáticos que sobreviven a esta prueba desarrollan lo que él llamó empatía integrada, la capacidad de sentir sin fijarse, de comprender sin asumir responsabilidades y amar sin perderse a uno mismo. Esto no es insensibilidad emocional, sino dominio emocional. Los cambios neurológicos que Jung observó fueron profundos. Estos empáticos conservaron su sensibilidad, pero adquirieron lo que él describió como capacidad de filtrado consciente. Podían percibirlo todo, pero ellos elegían qué procesar. Jung señaló que esto era similar a lo que lograban los maestros de meditación avanzados, pero los empáticos lograban todo esto a través del trauma en lugar de la práctica espiritual. Jung escribió: el narcisista, en su rol inconsciente de maestro de la sombra, obliga al empático a desarrollar músculos psicológicos que nunca supo que poseía. Pero Jung descubrió algo que lo perturbó profundamente en los empáticos que llegaban a esta etapa final. A menudo se aislaban no por elección, sino por necesidad. La misma transformación que los hacía psicológicamente poderosos también los hacía fundamentalmente incompatibles con las personas inconscientes. Jung documentó que estos empáticos evolucionados ya no podían tolerar la falsedad, el drama y los rasgos tóxicos de quienes él llamaba inconscientes psicológicos. Podían detectar instantáneamente cuando alguien actuaba desde la proyección del ego o la manipulación, cuando alguien mentía, engañaba, fingía, etc. Esto creaba lo que Jung denominó la brecha de la conciencia, una brecha insalvable entre quienes habían integrado su sombra y quienes permanecían inconscientes de ella. La paciente M describió este fenómeno de la siguiente manera: es como si pudiera ver la maquinaria psicológica de todos los que me rodean, sus defensas, sus proyecciones, sus intenciones ocultas. Ahora todo es transparente para mí, pero esta claridad me ha costado casi todas las relaciones que tuve. Jung se dio cuenta de que este era el peligro oculto de la evolución empática. Estas personas habían desarrollado lo que él llamó visión arquetípica, la capacidad de ver más allá de las personalidades y los patrones psicológicos más profundos que impulsan el comportamiento humano. Si bien esto los convertía en sanadores y guías increíblemente poderosos, también hacía casi imposible la interacción social común. Estos empáticos, cada vez que tenían que socializar, que tenían alguna reunión, por alguna razón se enfermaban, sufrían de migrañas particularmente, tenían un bajón de energía, vómitos. Físicamente los afectaba tanto porque podían percibir toda la energía de todas esas personas. Jung escribió: han comido del árbol del conocimiento psicológico y como Adán y Eva nunca podrán regresar al jardín de la inocencia inconsciente. El aspecto más inquietante era que muchas personas temían instintivamente a estas personas empáticas evolucionadas. Jung observó que las otras personas podían sentir, incluso inconscientemente, que estas personas podían ver a través de sus defensas psicológicas. Esto creó lo que Jung llamó el aislamiento del profeta. Ser rechazado, caer mal, no por estar equivocado, sino por ver con demasiada claridad.
Jung documentó casos en que los familiares, amigos, incluso otros terapeutas se sentían incómodos con estas personas, percibiendo su penetrante perspicacia psicológica sin comprender por qué. A través de sus extensos estudios, Jung identificó 4 caminos distintos que los empáticos toman tras el abuso narcisista y solo uno de ellos conduce a esta etapa final del desarrollo. Tipo 1. El empático disuelto. Estos empáticos nunca recuperan su identidad. Jung observó que se convierten en fantasmas psíquicos, presentes pero no verdaderamente vivos. Han perdido la capacidad de distinguir sus emociones de las de los demás y viven en un estado constante de caos emocional. Jung observó que estos empáticos a menudo desarrollan lo que él llamó conciencia de víctima perpetua, atrayendo repetidamente dinámicas abusivas similares. Tipo 2. El empático acorazado. Estos empáticos se protegen desactivando por completo sus habilidades empáticas. Jung los describió como personas que han construido fortalezas psicológicas alrededor de sus corazones. Si bien evitan más abusos, también pierden por completo el acceso a su don. Jung señaló que a menudo se vuelven cínicos y emocionalmente desconectados, eligiendo esencialmente la seguridad en lugar de la autenticidad. Tipo 3. El sanador herido. Estos empáticos transforman su trauma en una misión para ayudar a los demás. Si bien es admirable, Jung advirtió que este tipo a menudo permanece atrapado en lo que él llamó patrones compulsivos de rescate. Han aprendido a establecer límites, pero aún miden su valor por cuánto son necesitados. Jung escribió: no han integrado completamente su sombra y siguen siendo vulnerables a la manipulación sofisticada. Tipo 4. El empático soberano. Esta es la etapa final de Jung. Empáticos que han logrado la integración completa de sus dones empáticos con sus elementos negativos, con sus sombras. Jung escribió: se han convertido en lo que solo puedo describir como recipientes conscientes, capaces de albergar todo el espectro de la experiencia humana sin ser corrompidos ni empobrecidos por ella. Jung identificó características específicas de los empáticos soberanos. Pueden percibir las emociones de los demás sin responsabilizarse de ellas. Detectan la manipulación al instante, la mentira, los que fingen, pero responden con calma o con compasión en lugar de ira. Mantienen límites, sí, pero sin muros. Y han desarrollado lo que Jung llamó sabiduría arquetípica, que comprende el comportamiento humano en los niveles psicológicos más profundos. La diferencia clave, señaló Jung, es que los empáticos soberanos han abrazado plenamente sus propias sombras, su propia negatividad. Saben de lo que son capaces, pero ellos ya no proyectan su oscuridad sobre los demás, lo que los hace inmunes ante las trampas psicológicas que utilizan los narcisistas. Jung documentó varios peligros inherentes a alcanzar la etapa final del desarrollo empático que le hicieron cuestionar si esta evolución valía la pena. El factor aislamiento. Jung observó que los empáticos soberanos a menudo vivían en un profundo aislamiento voluntario. Escribió que habían superado el nivel psicológico de la mayoría de los humanos. Muchos reportaron sentirse como extraños en sus propias familias y grupos de amigos, con toda esa carga de la visión. Estos empáticos ya no podían ignorar los patrones psicológicos que impulsaban el comportamiento humano. Jung señaló que a menudo experimentaban lo que él llamaba fatiga arquetípica, un agotamiento por presenciar constantemente los mismos patrones inconscientes en las relaciones humanas. Podían predecir los fracasos en las relaciones, ver a través de la manipulación y de la falsedad, y detectar patrones emocionales mucho antes de que se manifestaran. Jung documentó que muchos empáticos soberanos se sentían agobiados por sus habilidades, impotentes en la mayoría de casos, porque ellos podían ver soluciones a los problemas de los demás, pero sabían que no habría comprensión, ya que en la mayoría de los casos a la gente no le interesa escuchar y muchas veces no comprenden. Esto creó lo que Jung llamó el complejo de Cassandra, con percepciones psicológicas precisas que otros rechazan o no pueden comprender. La necesidad y exigencia de autenticidad. Quizás lo más desafiante fue que Jung observó que estos empáticos ya no toleraban la falta de autenticidad en sí mismos ni en los demás,
se habían convertido en lo que él llamó sensores de la verdad, que detectaban inmediatamente cuando alguien era falso o manipulador. Esto dificultaba enormemente mantener relaciones sociales. Jung escribió: han alcanzado la maestría psicológica, pero a costa de la conexión humana normal. Se han convertido en puentes entre el consciente y el inconsciente, pero los puentes se recorren, no se abrazan. El aspecto más peligroso que Jung identificó fue lo que llamó posesión arquetípica. Algunos empáticos se identificaron tanto con su rol de sanadores o de quienes dicen la verdad que perdieron el contacto con su humanidad. Jung desarrolló lo que llamó el protocolo de integración de la sombra específicamente para empáticos que se recuperaban del abuso narcisista. No se trataba de una terapia tradicional, sino de lo que él describió como alquimia psicológica, transformando el plomo del trauma en el oro de la sabiduría. Primera etapa: reconocimiento de la sombra. Jung insistía en que los empáticos deben primero reconocer su propia capacidad de maldad, de manipulación, de egoísmo y de crueldad. No se puede integrar aquello que se niega a aceptar. Esto implica reconocer cómo sus dones empáticos pueden haber sido utilizados para controlar a otros, cómo su victimismo puede haber sido instrumentalizado y cómo su bondad puede haber sido una máscara para necesidades psicológicas más profundas. Segunda etapa: retirada de la proyección. Jung enseñó a los empáticos a retirar sistemáticamente sus proyecciones del narcisista. Esto significa reconocer que la grandiosidad del narcisista reflejaba de alguna manera su propio deseo de reconocimiento, que su manipulación reflejaba sus sutiles comportamientos controladores y que su falta de empatía reflejaba su propia insensibilidad emocional oculta. Etapa 3. Alquimia de límites. En lugar de construir muros, Jung enseñó lo que él llamó permeabilidad consciente, la capacidad de elegir momento a momento qué absorber y qué desviar. Esto implica desarrollar lo que Jung denominó discernimiento empático: sentir sin reparar, comprender sin rescatar y amar sin perderse. Etapa 4. Alineación arquetípica. Jung creía que la etapa final implicaba alinearse con lo que él llamó el arquetipo del sanador herido, aceptando que su sufrimiento los había preparado para un rol específico en el inconsciente colectivo. No se trata de convertirse en un sanador profesional, sino de encarnar la integración de sabiduría y compasión que Jung consideraba esencial para la evolución humana. Jung escribió prácticas específicas para cada etapa, incluyendo lo que él llamó diálogo con la sombra, es decir, conversar conscientemente con las partes de uno mismo que repudiamos. Ayuno empático, la elección deliberada de periodos de no absorción emocional y la meditación arquetípica, conectando con los patrones más profundos que rigen el comportamiento humano. La idea clave que Jung enfatizó fue que los empáticos deben dejar de intentar volver a ser quienes eran antes del abuso. Una fruta no puede volver a convertirse en semilla. Él dijo: el objetivo no es la recuperación, sino la metamorfosis. Jung estudió figuras históricas para comprender qué determinaba si los individuos empáticos alcanzaban la conciencia soberana o eran destruidos por su sensibilidad. Su análisis reveló patrones que se aplicaban directamente a la recuperación moderna del abuso narcisista. Jung reveló en sus escritos privados que sus propias teorías psicológicas surgieron tras sobrevivir a lo que él llamaba persecución psicológica por parte de figuras de autoridad que intentaban manipular su naturaleza empática. Jung escribió: sin saberlo, mis torturadores se convirtieron en mis mayores maestros, obligándome a desarrollar las herramientas psicológicas que se convertirían en la obra de mi vida. Jung alcanzó la empatía soberana al negarse a amargarse, al estudiar a sus torturadores como ejemplos psicológicos en lugar de verlos como enemigos personales, y al transformar sus percepciones en servicio a los demás. Su método se convirtió en el modelo para la integración empática. Casos documentados históricamente por patrones de éxito. Jung documentó a varios pacientes que lograron una integración similar. Una de ellas, una compositora que sobrevivió a un matrimonio abusivo. Ella canalizó su trauma con la música, que Jung describió como arquetípica,
hablando directamente al inconsciente colectivo. Otra paciente, una doctora, desarrolló habilidades diagnósticas sin precedentes tras sobrevivir a la manipulación psicológica de sus colegas. El hilo conductor que Jung identificó fue su capacidad para ver el abuso como una iniciación en lugar de una victimización. Entendieron su experiencia como una preparación para un propósito mayor en lugar de solamente crueldad. Patrones de fracaso. Los superdotados que no se integraron. Jung también estudió a empáticos históricos que fueron destruidos por su sensibilidad. Observó que solían caer en una de dos trampas, o bien permanecían identificados como víctimas, utilizando su trauma como su identidad principal, o bien se convertían en lo que Jung llamaba heridores, utilizando sus percepciones psicológicas para manipular y controlar a los demás, empáticos oscuros. Jung escribió: la diferencia entre el empático soberano y el empático destruido no radica en la gravedad de su trauma, sino en su disposición a transformar el veneno en medicina. El patrón de fracaso siempre implicaba lo que Jung llamó rechazo de la sombra, negarse a reconocer su propia capacidad para los mismos comportamientos que los habían destruido. Jung reconoció que los empáticos soberanos necesitan tipos de relaciones completamente diferentes a los de los empáticos típicos. Desarrolló lo que llamó la teoría de la compatibilidad de la conciencia para ayudarlos a encontrar conexiones auténticas. Jung identificó a otros empáticos evolucionados que podían reconocerse por su capacidad para hablar de psicología sin ponerse a la defensiva, por su comodidad con hablar acerca de la maldad, de la paradoja y la contradicción, su falta de necesidad de tener razón o de ser superiores, y lo que Jung llamó humor arquetípico, la capacidad de encontrar divertido los aspectos negativos de las personas. Características de las relaciones seguras. Jung señaló que las relaciones sanas para los empáticos soberanos implicaban respeto mutuo por los límites psicológicos, un silencio cómodo sin necesidad de llenar el espacio con charlas, la capacidad de discutir aspectos oscuros sin juzgar, y lo que Jung denominó intimidad consciente, una conexión basada en la autorrevelación auténtica en lugar de la proyección. Jung recomendó que los empáticos soberanos buscaran a otros que hubieran pasado por experiencias transformadoras similares, no necesariamente abuso narcisista, sino cualquier experiencia que los obligara a una rápida evolución psicológica. Señaló que los supervivientes de traumas, los buscadores espirituales que se habían enfrentado a su sombra y las personas que habían sobrevivido a transiciones vitales importantes, a menudo eran compañeros compatibles. Jung advirtió contra intentar mantener relaciones con personas inconscientes, de quedarse con ellos por culpa u obligación. La mariposa no puede fingir que sigue siendo una oruga, escribió. Intentar hacerlo no beneficia a nadie y deshonra la transformación. También recomendó lo que llamó servicio arquetípico, utilizando sus habilidades empáticas evolucionadas para servir al inconsciente colectivo mediante la enseñanza, la sanación, la creación o simplemente modelando la conciencia integrada. Jung documentó que la transformación de empático herido a empático soberano sigue lo que él llamó las 5 metamorfosis, cada una marcada por cambios y desafíos psicológicos específicos. Metamorfosis 1. La disolución. Esto ocurre durante el abuso activo, cuando la identidad anterior del empático se desmorona por completo. Jung señaló que esto se siente como una muerte psicológica, pero en realidad es la disolución del ego que prepara para el renacimiento. El empático experimenta lo que Jung llamó la desintegración bendita, la destrucción de los falsos autoconceptos. Metamorfosis 2. El descenso tras el abuso. El empático se adentra en lo que Jung denominó un viaje voluntario al inframundo. Debe enfrentarse a su propia maldad, a su propia sombra, reconocer su participación en la dinámica y confrontar sus miedos más profundos sobre su valor y su capacidad de ser amado. Jung señaló que esta etapa a menudo implica lo que parece depresión, pero en realidad es compostaje psicológico. Metamorfosis 3. La integración.
El empático comienza a elegir conscientemente qué aspectos de su sombra aceptar y cuáles necesita transformar. Jung llamó a esto incorporación selectiva de la sombra. Desarrollan la capacidad de sentir su ira, pero sin volverse crueles. Reconocen su egoísmo sin volverse narcisistas y asumen su poder sin volverse manipuladores. Metamorfosis 4. El surgimiento. Las debilidades empáticas regresan, pero de forma refinada. Jung documentó que los empáticos en esta etapa podían sentir las emociones de los demás, pero no se sentían obligados a solucionarlas. Podían detectar la manipulación, pero respondían con calma o compasión en lugar de ira, y podían amar profundamente sin perder su centro. Metamorfosis 5. La soberanía. La etapa final que Jung observó fue el desarrollo de lo que llamó conciencia arquetípica, la capacidad de ver más allá de la psicología individual y alcanzar los patrones más amplios que rigen el comportamiento humano. Estos empáticos se habían convertido en lo que Jung denominó puentes conscientes entre los ámbitos personal y transpersonal. Jung señaló que cada metamorfosis solía durar de 6 a 18 meses y que el proceso completo requería de 3 a 7 años de trabajo consciente. Sin embargo, enfatizó que el tiempo variaba considerablemente según la disposición de la persona a afrontar su propia maldad y su compromiso con esta integración, en lugar de simplemente enfocarse en la sanación. Jung identificó varias trampas específicas que podían descarrilar a los empáticos durante esta transformación, advirtiendo que evitar estas trampas era crucial para poder alcanzar la verdadera soberanía. La trampa de la superioridad espiritual. Jung advirtió que algunos empáticos, tras vislumbrar sus habilidades evolucionadas, se volvían lo que él llamaba espiritualmente grandiosos, creyendo que su trauma los hacía más iluminados que otros. La verdadera soberanía incluye una profunda humildad. Jung escribió: en el momento en que uno cree estar más lejos de la sombra, es poseído por ella. La trampa de la sanación perpetua. Algunos empáticos se volvieron adictos a la transformación misma, buscando constantemente nuevas modalidades de sanación en lugar de integrar sus logros. Jung llamó a esto materialismo terapéutico, considerando la sanación como consumo en lugar de encarnación. La trampa de la adicción al aislamiento. Si bien cierto aislamiento era necesario para la integración, Jung advirtió contra el uso de la evolución psicológica como excusa para evitar toda conexión humana. El empático soberano sirve a la conciencia a través del compromiso, no del retraimiento. La trampa de la venganza. Jung observó que algunos empáticos usaban sus percepciones psicológicas evolucionadas para manipular o castigar a quienes los habían lastimado. Empáticos oscuros. La verdadera integración transforma el deseo de venganza en compasión por la persona inconsciente. Escribió: la práctica de mantenimiento que Jung recomendaba era lo que él llamaba registros diarios de la sombra. Examinar regularmente sus motivaciones, sus proyecciones y reacciones emocionales para asegurarse de que permanecieran conscientes de sus procesos psicológicos. La última intuición de Jung sobre los empáticos soberanos fue quizás la más profunda. Creía que representaban un salto evolutivo en la conciencia humana, esencial para el desarrollo psicológico de la humanidad. El empático soberano, escribió Jung, se ha convertido en lo que creo que representa la siguiente etapa de la evolución humana. Individuos capaces de sentir todo el espectro de la experiencia humana sin perder de vista su propia verdad. Son el puente entre la conciencia del ego y la autorrealización. Jung creía que a medida que la humanidad se enfrentaba a una creciente complejidad psicológica, estos empáticos evolucionados servirían como parteras de la conciencia, ayudando a otros a navegar su propia integración en la sombra y su desarrollo empático. Los consideraba esenciales para sanar el trauma colectivo que la humanidad carga. Su sufrimiento no era personal, concluyó Jung, sino arquetípico. Han soportado la experiencia humana colectiva del abuso y han emergido con el antídoto que nuestra especie necesita para su siguiente paso evolutivo.
El empático que sobrevive al abuso narcisista y alcanza la etapa final que Jung llamó la individuación definitiva, convirtiéndose plenamente en sí mismo mientras sirve a algo más grande que él. El descubrimiento más peligroso de Jung reveló que las heridas más profundas, cuando se integran adecuadamente, se convierten en los mayores dones de la humanidad. El empático soberano es prueba de que la conciencia puede surgir de la catástrofe, de que la sabiduría se puede forjar a partir del sufrimiento y de que las mismas experiencias que parecen diseñadas para destruirnos pueden en realidad estar diseñadas para transformarnos, como escribió Jung en sus notas finales sobre este fenómeno. El narcisista, sin saberlo, actúa como el sacerdote oscuro de la iniciación del empático. A través de su crueldad, forjan la conciencia misma que finalmente sanará lo que ellos representan. Tu viaje a través del abuso narcisista, si lo permites, puede convertirse en tu iniciación en la empatía soberana. No a pesar de tu sufrimiento, sino gracias a él. Tu transformación no solo contribuye a tu sanación, sino a la evolución de la humanidad. Si conoces a alguien que esté pasando por lo que hoy hemos hablado aquí, comparte este video con ellos. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte y a escuchar los temas que he publicado y publicaré acerca de la palabra, la salud mental y el comportamiento humano. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.